Estamos viviendo en las escenas finales de la historia de esta tierra, en el mismo umbral de grandes y solemnes acontecimientos. El tiempo de gracia se está terminando. El Espíritu de Dios se está retirando de esta tierra, donde el pueblo de Dios tendrá que aprender a vivir por fe, porque la transgresión de la ley de Dios casi ha llegado a su límite. Oh pueblo de Dios, despertemos ahora, o entonces será demasiado tarde. Oh almas fieles, embajadores y centinelas, proclamad con todo el poder del cielo la verdad presente. Proclamad. Esa es la encomienda que Dios nos ha dejado. Proclamad el mensaje que el Señor ha dejado a la humanidad y que desea que todo mundo esté apercibido de que Cristo está por venir y que desea encontrar a su pueblo listo, trabajando, haciendo la obra de Dios. Hoy nos toca el último tema del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 86 y 87, los dos últimos capítulos de este maravilloso libro. Si no lo has conseguido aún, te invito a que lo busques, que lo compres, que lo bajes de internet y que lo estudies. Será de gran bendición. El tema de hoy es id, doctrinar a todas las naciones. Es un mandato de Dios. ¿Qué está diciendo ahorita el Papa? No adoctrinen a nadie. No le hablen de Dios a nadie. No repriman los pecados de las gentes. No les hables de la Biblia. El diablo está contradiciendo lo que Dios ha pedido. Dios nos ha ordenado id, doctrinar a todas las naciones, y yo iré con el Padre, que es vuestro Padre, y volveré por ustedes. Así que, hermanos, vamos a escoger en este último tiempo a quién le vamos a hacer caso, sino al Señor o al enemigo. Dios desea que seamos apercibidos. Disfruta esta imagen. Dice, vamos a leer primero, antes de escuchar el canto, vamos a leer primero el mensaje. Dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad que los campos ya están listos, porque ya está blanco para la siega. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Si todos profesasen su nombre, llevasen frutos para su gloria, cuán prestamente quedaría sembrada en el mundo la semilla del Evangelio. La última mies maduraría rápidamente y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Uno esparce la semilla y otro junta la mies. Por lo tanto, el segador recibe galardón y se regocijan juntos por la recompensa de su trabajo. Dios nos está pidiendo que salgamos a trabajar.
esparcir la semilla del Evangelio. He aquí os digo, alzad vuestro rostro, la mies está lista. Salgamos a sembrar. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos escogidos, para que la sembrase en corazones humanos. Uno es el que siembra y otro es el que la ciega. En estas palabras Cristo señala un servicio sagrado que deben a Dios los que reciben el Evangelio. Siempre en la mañana, granos y bondades, siempre en mediodía y al atardecer, la cosecha guarda y en propicio tiempo, cuando volveremos con alabanzas. Vamos a sembrar, tarde y temprano, vamos a sembrar. Vamos a cegar, tarde y temprano, vamos a cegar. Siempre en el estío, siempre en el invierno, sin temer rigor de frío ni de sol, que la ciega llega y la alcanza, y al volver con gozo cantará de Dios. Vamos a sembrar, tarde y temprano, vamos a sembrar. Vamos a cegar, tarde y temprano, vamos a cegar. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán con regocijo, trayendo sus gavillas, que son los hijos de Dios, joyas y tesoros para el granero celestial. Lágrimas sembréis para enseñar al mundo, con dolor obréis para su alfolí. Pero pasará el llanto y amargura, y traeréis Jesús adorando a Dios. Vamos a sembrar, tarde y temprano, vamos a sembrar. Vamos a cegar, tarde y temprano, vamos a cegar. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor, que nos está tomando en cuenta, hermanos, para que nosotros podamos salir a cegar. Uno es el que siembra, otro es el que ciega. Y hoy vamos a ver lo que Dios ha sembrado en este libro maravilloso que se llama El deseado de todas las gentes. Hoy nos toca el último capítulo de este libro y nos cierra la lectura de este libro con una encomienda, con un mandato, con una orden. No te preguntas si quieres ir. Nos está mandando el Señor: ve y predícale, adoctrina a todas las naciones. En Josué 1:8 el Señor dijo: mira que te mando. Es una orden del Señor. Mira que te mando, que vayas, que seas fuerte, que seas valiente
y que no temas mal alguno, porque yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Y esta misma promesa Dios se la hizo a sus discípulos. Estuvimos platicando cómo Jesús había sido nacido. Cuando Él nació aquí, lo proclamaron los ángeles, alábenlo, dijo el Padre Celestial, alaben a mi Hijo. Y estaban alabando a Jesús cuando nació aquí. Cuando Él se fue y regresó al cielo, también dio la misma orden el Padre Celestial. Alábenlo, dijo el Señor, y toda la hueste celestial le comenzó a adorar. Cristo ya había pasado la gran prueba, Cristo había triunfado, Cristo había derrotado a Satanás. Satanás está moribundo, óiganlo bien, Él está moribundo, todavía tiene poder para engañar y va a hacer muchos milagros, pero son patadas de ahogado. Él ya está moribundo. El Padre Celestial le pisó la cabeza cuando mató a Jesucristo. Ahí en la cruz triunfó el Señor. Y entonces resucitó. Y así como el pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto, así como Él estuvo 40 días también en el desierto sosteniendo una lucha contra Satanás y las pruebas, también Él, después de que resucitó, estuvo aquí 40 días después de resucitado con sus discípulos, preparándolos para el tiempo que venía de salir y predicarle a todo el mundo. El Señor hoy nos ha dejado en esta cuarentena, fíjese cómo se llama, cuarentena, un tiempo de 40 días, 40 semanas, no lo sabemos, 40 meses será, no lo sabemos. Pero Dios nos ha dejado esta cuarentena también para prueba, para crecimiento, para conocer más al Señor, para hacer su trabajo. Y entonces el Señor había resucitado, se le apareció a los discípulos, les dijo que los llevó, los había citado ahí en donde Él tanto iba. Había un lugar donde se desarrolló mucho de los mensajes de Dios, mucho de los eventos más fuertes que Cristo pasó, que fue en el Monte de las Olivas. Ahí citó a sus discípulos, a sus simpatizantes, aparte de los 12 discípulos. Ahí ya eran 11, ya Judas había muerto. Más adelante levantaron el 12º. Ahí estaban sus discípulos y 500 personas más. Supieron que Jesús había resucitado, se regó la voz y comenzaron a ir, pero para no levantar sospechas con el enemigo, con los sacerdotes y los fariseos, se fueron a discreción por pequeños grupos, no así masivos para que no llamaran la atención. Unos se fueron por un lado, otros se fueron por el otro lado, otros se fueron por otro camino, y de a pequeños grupos para no despertar sospechas. Y entonces ahí se reunieron todos en el Monte de las Olivas. ¿Qué pasó en el Monte de las Olivas? Ahí Él oraba constantemente, ahí Él tuvo la transfiguración, ahí Él tuvo la agonía de las últimas horas de vida, y ahí lo apresó Judas. Entonces citó a sus discípulos en el día 40, ya había estado 40 días y 40 noches, y ojo, nunca cambió sus leyes en esos 40 días. Es falso que te digan, es que como resucitó el domingo ya se cambió. Falso. Cristo estuvo aquí los 40 días, 40 noches platicando con sus discípulos, y jamás le dijo eso. Al contrario, en esos 40 días ellos se reunían y honraban el santo sábado. Es un engaño de Satanás que dice eso, y también que nada más es de los judíos, también es falso. Dios lo dio desde Génesis, y será la prueba final de todo aquel que dice que está en Cristo. Va a guardar los 10 mandamientos, incluyendo el 4, que es la firma de la creación de Dios como nuestro creador y nuestro dador de vida y nuestro sellador para vida eterna.
Entonces, en estos 40 días, en el último día, citó a todos sus discípulos en el Monte de las Olivas. No les dijo que era el último día que iba a estar con ellos. Ese día se iba ya a retirar al cielo. Se juntaron todos, pero Dios le repitió no una, muchas veces le repitió: y vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Se lo repitió varias veces. Les mandaba a todos que vayan con los ricos, con los pobres, con los encumbrados, con los humildes, con los ilustrados, con los ignorantes, con niños, con mujeres, con todos. Vayan y predíquenle del evangelio. Mandato de Dios que le había dado a todos sus discípulos. Se lo había dado durante la vida que él estuvo aquí, y aparte ahora se los estaba confirmando después de que resucitó. Ellos estaban escuchando, recordaban todos los eventos de la vida de Jesús, todas las cosas que habían pasado ahí en el Monte de las Olivas, y escuchaban y estaban atentos de los últimos mensajes que Jesús les daba en persona, porque ahora el Espíritu Santo se quedaba con ellos y les dijo: toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra también. Jesús ya había recuperado la tierra, ya había recuperado su maravilloso raza caída, ser humano, y le había abierto la puerta de la oportunidad para que nos arrepintamos, para que vayamos a los pies de Jesús, para que tengamos un pacto renovado en el Señor, le abramos nuestro corazón y que Él tenga un trono en nuestras vidas. Y siguió diciéndoles Jesús: id pues, haced discípulos, enséñales a todas las naciones, y el que crea sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él mismo está nombrando al Espíritu Santo. Es otra trampa de Satanás moderna que ha estado atacando a Dios, ahora Espíritu Santo. Satanás estuvo atacando y sigue atacando a Jesús, y ahora ataca al Espíritu Santo, diciendo que no es Dios, que no es verdadero y que no es real. Y aquí estaba Jesús diciéndole: bautícelos en el nombre de mi Padre Celestial, en mi nombre, en el nombre del Hijo y también en el nombre del Espíritu Santo. Y no solamente bautícenlos, dice: enséñenles que guarden todos mis mandamientos, todo lo que les he enseñado, todos mis decretos. Y he aquí que estoy yo con vosotros siempre hasta la consumación del siglo. Esto que les dijo Dios después de que murió y resucitó, y les está afirmando que guarden sus mandamientos, otra confirmación más de que están actuales, vigentes los mandamientos de Dios. Está pidiendo que aquel que crea en Él tiene que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aprender de Él, a obedecerle y guardar sus mandamientos. Es requisito. Y no dijo el menos el domingo o la mitad o los que a ustedes se les acomode. No, mis mandamientos. Entonces Jesús, antes de dejar a sus discípulos, les presentó claramente la naturaleza de su reino. Les recordó todo lo que les había enseñado. Les abrió las escrituras. Antes las escrituras era un rollo. No sé si se las enseñé la vez pasada. A ver. Ya se me perdió el rollo. Bueno, era un rollo y ellos lo abrían y ese era la Biblia. Hoy actualmente nuestra Biblia es así, un libro. Pero antes era un rollo y les abría las escrituras y se las volvía a enseñar. Ya habían ellos tenido mucha confusión por las falsas doctrinas. Hoy el mundo está teniendo mucha confusión por tantas falsas doctrinas que está sufriendo la humanidad, tantas mentiras
tantos engaños que han torcido la predicación del Evangelio. Y Dios desea que la digamos con la pureza como viene. Debemos nosotros, mediante el don del Espíritu Santo, salir a predicar bajo ese don maravilloso, dando un testimonio de Jesús, de las señales que dejó, sus prodigios y sus mandamientos. Y entonces estaba comisionando a sus discípulos y les dijo: yo les daré potestad, en mi nombre ustedes van a poder echar demonios fuera, van a hablar inclusive nuevas lenguas. Este es otro engaño de Satanás, que se pone, según ellos, que hablan lenguas y la lengua la suben para arriba y para abajo y dicen cosas, incoherencias que ni siquiera ellos entienden qué dicen. Esa es una gran mentira y una gran falsedad. Dios le dijo que les iba a dar el don de lenguas para predicar. ¿Quién le entiende ese garabeo de lenguas para arriba y para abajo y que nadie entiende? ¿A quién le están predicando? Es una falsedad. Por ejemplo, yo hablo español. Si tuviera aquí a un lado alguien que necesita el mensaje y habla inglés y yo no sé el inglés, ese es el don de lenguas que Dios va a dar, que te va a poner a platicarte con alguien que tiene otro idioma para que le prediques, para que le hables, para que lo eduques, para que te entienda el Evangelio, no para que bailotees la lengua para arriba y para abajo y que el oyente no entienda qué estás diciendo. Ese es otro engaño que la serpiente astuta ha metido. Y dice: quitarán serpientes, y si los quieren hacer daño y bebieren cosa mortífera, no les va a dañar. Y sobre los enfermos ustedes podrán dar sanación, pondrán las manos sobre ellos y sanarán. Dios los estaba haciendo una provisión maravillosa para que salieran, siempre y cuando estuvieran en acorde, en armonía con lo que Dios pide. Ellos iban a tener ese poder. Entonces el Señor ya se estaba despidiendo. La iglesia fue establecida para esta obra, para que prediquemos, para que llevemos la palabra de sanación, para que tomen votos sagrados, se bauticen y nos comprometamos a ser colaboradores de Dios con Cristo. El mandato que le dio el Salvador a sus discípulos también incluía a los creyentes del futuro. Ahí estaba viendo el Señor a ti y a mí que en el futuro íbamos a creer en Él. Y entonces tenemos que estar nosotros tomando este mensaje como nuestro. Dice el Señor: el espíritu y la esposa digan ven. El espíritu y la esposa digan ven. La esposa es la iglesia limpia, blanca, inmaculada, la iglesia de Dios. Y el esposo es Jesucristo. Y Jesucristo muy pronto va a venir por su amada iglesia, para llevarla al cielo y para vivir por siempre con ella. Y Dios desea que tú y yo seamos parte de esta hermosa iglesia, que tú y yo también estemos en armonía con sus preceptos, que tú y yo estemos cumpliendo la obra del Señor, predicando el Evangelio a todo aquel que escuche el nombre del Señor. Dice el Señor: el espíritu y la esposa diga ven. Y el que oye diga ven también. Y todo aquel que oye ha de repetir esta invitación. Si tú estás escuchando este mensaje, debes de decirle a Dios: ven, Señor Jesús, ven por tu esposa, que tu esposa ya está casi lista, que es tu santa iglesia. Dios tiene planes maravillosos para nosotros, para ti, para mí, pero debemos nosotros tener la vocación del servicio, la vocación de ir y rescatar vidas, tener un interés como Cristo lo tuvo, de ganar almas para Cristo. Cuando tú ganas un alma para Cristo, has recuperado una gran porción de su sangre maravillosa que derramó por ti y por mí. Entonces nosotros tenemos que salir a hablarle a las congregaciones, a los individuos,
a comunicarles que Cristo va a venir, que Cristo viene, que Cristo vive, que Cristo te ama y que Cristo es suficiente, su sangre y su sacrificio para limpiar tu vida, para limpiar tus pecados. Hay muchas almas abrumadas que están viviendo hoy por todo lo que están viendo, se angustian y debemos nosotros llevarle la palabra de aliento, la palabra de esperanza, ayudarles a que se salgan de ese estado de penurias, sino que levanten su cabeza porque la redención está cerca. Cuando ellos están sufriendo de esa forma, la humanidad se degrada, ya no alcanza a ver la luz de Dios y comienza tal vez a escuchar las palabras del enemigo culpando a Dios. Llevar una vida inquieta y de descontento, nos enfermamos, nos baja nuestro sistema inmunológico y nos enfermamos. Dios quiere que sus amados hijos, sus siervos, vayan y le ministren a estas almas enfermas de pecado. ¿Sabías tú que la enfermedad es un pecado? ¿Y sabías tú que yo me enfermo porque dejé los preceptos de Dios de salud que ha dejado? Dios nos ha dejado la naturaleza, la farmacia para mantenernos sanos. Su santa palabra escrita, su fruta, sus verduras, sus hojitas para los tés, sus semillas. Si nosotros hubiéramos seguido en ese camino como nos lo dejó en Génesis 1:19, que dijo que nos daba toda planta y toda semilla para nuestra alimentación, no hubiera enfermedades. También el pecado enferma. Entonces el Señor dio esta orden: ir por todo el mundo. No debemos de olvidar que este mensaje es para ti y para mí, y dice que vayamos a los gentiles. Estas señales van a seguir a los creyentes que en el nombre de Jesús van a poder echar inclusive demonios, van a poder hacer obras maravillosas y sobre todo van a llevar la palabra de la paz. Ahorita lo que más necesita la humanidad es tener paz en su corazón. Y también dice el Señor: enséñales a los nuevos creyentes que guarden mis mandamientos. Y también llevar sanidad a los enfermos, poner las manos sobre ellos, rogarle a Dios por salud y enseñarles a cuidarse, a cuidar su salud, su cuerpo, su mente, sus fuerzas, a los afligidos, a los poseídos por demonios, a los enfermos, llevar el evangelio a todos y no rechazar a ninguno que viniese para recibir este poder sanador. ¿Sabía Jesucristo que aquellos que le pedían ayuda habían traído la enfermedad sobre sí mismos? Yo no me enfermo porque sí, de repente, ¡pum!, me cayó la enfermedad del cielo, o me tropecé con ella y la absorbí. No, fui degradando poco a poco mi organismo, tomando cosas que no debí tomar, bebiendo cosas embriagantes, comiendo exceso de carnes y de grasas, alimentándome de comida chatarra. Todo eso poco a poco va degradando mi cuerpo, automedicándome, tomándome mucha medicina de la farmacia. ¿Sabías tú que la palabra farmacia significa espiritismo, brujería? Eso es lo que significa farmacia. Y a veces estamos intoxicando nuestro cuerpo y afecta a nuestra mente y a nuestro espíritu y nos enfermamos. Cuando la virtud de Cristo penetre en estas pobres almas, van a ser convencidas de pecado y muchas serán sanadas de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. Cuando Cristo estuvo aquí, mucho estuvo sanando. ¿Y cómo lo sanaba? Tus pecados te son perdonados. Y enseguida las personas se levantaban de donde estaban postrados. Cristo sabe que los males de todo doliente es porque han tenido malos espíritus que le están desgarrando su cuerpo humano
han tenido la maldición encima porque han abandonado a Jesús. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él se siente en agonía. Dios está dispuesto a sanar a los enfermos ahora, tanto como estuvo aquí en la tierra. Y los siervos de Cristo son sus representantes y los está mandando. Id y predicar el evangelio a todos los pueblos, a todos los gentiles. Los conductos de los cuales ha de obrar Dios hoy eres tú y soy yo. Él desea ejercer por medio de nosotros un poder curativo total, integral, sanar a la humanidad. Nosotros tenemos muchos recursos que Dios ha dejado. En las curaciones del Salvador hay lecciones que debemos de tomar tú y yo como sus discípulos. Por ejemplo, ¿con qué curó al ciego? Con barro. El barro, hermanos, es una gran herramienta para sanar. Tienes una dolencia en algún lado, ponte barro. Tienes un dolor estomacal, ponte barro. Tienes acá algo torcido, ponte barro. El barro es una gran herramienta para nosotros. Y después que le dijo, ve, levántate y lávate en el estanque de Siloé. El agua es otro gran recurso que Dios nos ha dejado, pero el agua natural para tu organismo. Y no solamente para tomarlo, sino para hacer curaciones con agua intercalada entre caliente y fría. También Dios nos ha enseñado para curar. Jesucristo usaba el poder de la naturaleza como medios naturales para sanar. Él nunca se apoyó ni en las drogas ni en los medicamentos farmacéuticos. Sancionó, al contrario, Él sancionaba que nos intoxicáramos con drogas. Dios exaltó los remedios sencillos y naturales. Y a muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo les dijo, no peques más, porque no te venga alguna enfermedad peor. Hermanos, la enfermedad es el resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto las naturales, cuando tú degradas tu cuerpo, como las espirituales, que estás lleno de y alejado de la palabra de Dios y de sus mandamientos. El gran médico que sanó a los enfermos cuando Él estuvo aquí, ese gran médico también desea sanarte a ti y sanarme a mí. Pero Dios desea que estemos en armonía con Él, con el plan del Creador, en armonía con sus leyes, en la armonía con sus mandamientos. El mundo está sufriendo hoy. El mundo está sufriendo porque se ha alejado de Dios, lo está negando. Que vemos alrededor del mundo cosas terribles, tanto pecado, tanta distorsión, tanta cosa tremenda que ya no quieren ni siquiera escuchar al Señor. Pero dice el Señor, si me oyes, óyeme atentamente, oye la voz de Jehová tu Dios. Si hicieras lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, nuevamente nos vuelve a remarcar los mandamientos. Si dieres oído a mis mandamientos y guardarás todos mis estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié al mundo te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cristo nos está dando instrucciones que depende de los malos hábitos de nuestra vida, nos vamos a enfermar, pero Dios desea, Jehová quiere quitarnos todas las enfermedades. Mientras tanto, siempre y cuando el pueblo de Dios cumpla las condiciones de su promesa. Las promesas son condicionales, no porque Dios nos ha prometido tantas maravillas se van a cumplir de por sí solas, no. Tenemos una parte que hacer nosotros. Tenemos que cumplir las condiciones de las promesas. Cuando Cristo tiene pueblos que le obedecen, en esas tribus nunca se va a escuchar un lamento de enfermedades. Hay condiciones que debemos observar a todos los que quieren conservar su salud.
Debemos de regresar al estilo de vida antiguo, tomar agua, comer frutas, verduras, tecitos, hierbitas, cosas verdes, a tomar el sol también, caminar, hacer la obra de Dios, tener un pacto renovado con el Señor, leer la Biblia, guardar sus mandamientos. Todo esto debemos aprender porque son las condiciones del pacto de Dios. El Señor no le agrada que ignoremos sus leyes y las pisoteemos y las despreciemos, tanto las leyes naturales como las espirituales. Hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo, tanto al cuerpo como a nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, estar en armonía con Dios. Dios dice en Proverbios 3:1, dame, hijo mío, tu corazón y guarda mis mandamientos. Y así tenemos que enseñarle a los demás, enseñarle que aquel es el que sana. Yo puedo comer bien sano, comer mucha fruta, mucha verdura, pero no voy a adorar a la naturaleza. Eso es un grave pecado, que la quieran ensalzar como un dios o como la hermana. Semejante aberración están diciendo. Quien sana es Dios, por la bendición de Dios. Nosotros somos obedientes en comer sano, pero no voy a ensalzar la naturaleza como quien esta es la que me sana. Quien sana es Dios. Usa Dios los remedios naturales para darte salud, eso sí, pero no directamente nada más es la hierbita que me comí, no, es la bendición de Dios, que tú estás haciendo lo correcto y estás en armonía con sus preceptos y le estás dando su lugar a Él. Aquel es el único que puede sanar nuestra naturaleza, nuestra alma, nuestro físico. Dios proveyó la naturaleza para hacer esos milagros también en tu vida, para eliminar a los enfermos, a los dolientes, para darle un abrazo de fe a través de estas enseñanzas. Debemos enseñarles a que crean en Dios, que es el gran médico. No hay ningún médico aquí en la tierra que te pueda restablecer más que Jesucristo. Debemos echar manos de su promesa, orar fervientemente para pedirle su bendición y su poder sanador. La misma esencia del Evangelio, esto nos restaura, es la restauración, y el Salvador quiere que invitemos a los enfermos a esta receta maravillosa, la Santa Biblia, para que puedan ellos ser transformados. Dios desea instrumentos que vayan espiritualmente a salvar a las gentes, porque la gente no solamente está enferma en lo físico, está enferma también porque su relación con Cristo la han roto, la han dañado, no está vivificándolos realmente. Pero Dios obra mediante la fe. Por más que yo quiera estar sana y comer sano, si yo no tengo fe en Dios, no puede obrar en mí. Dios obra conforme la fe. Yo le puedo llevar el mensaje a alguien enfermo, pero si esta persona no tiene fe, Dios no puede restaurarlo. Dios obra conforme la fe que la persona tenga. Cristo pasó por muchos lugares y quería hacer milagros y sanación y no pudo hacer. Se tuvo que retirar. ¿Por qué? Porque esas personas no tenían fe. Dios obra conforme la fe que nosotros tengamos. Y dice el Señor, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le dice a sus siervos, no temas, no desmayes, yo estaré contigo. Ve, busca mis corderitos, ve, busca las ovejas, ve, tráeme a esos cabritos que se brincaron el redil y se me salieron. Dios nos está enviando, nos ha mandado con una encomienda maravillosa. Y ahí estaba Jesús, se estaba ya despidiendo de ellos. Comenzó a resplandecer Jesús, a tener una luz maravillosa que lo iba envolviendo. Se estaba despidiendo de sus
discípulos. Qué maravilloso amor de Dios. Todos los que le estaban rodeando a Jesús lo habían rechazado, lo habían abandonado, lo habían despreciado, lo habían dejado solo. ¿Y qué pago le estaba dando? ¿Merecían ellos todas esas bendiciones? ¿Merecían ellos esas promesas que Dios les estaba dando? ¿Merecían ellos? No merecían nada. Humanamente yo diría, déjalos y vete allá al cielo donde te aman los ángeles y están listos para servirte y son felices en adorarte. Pero esta raza que la había abandonado, lo habían rechazado, muchos de los que estaban ahí habían gritado, crucifícale. Mas sin embargo Dios les daba su amor, les daba su perdón, les daba su bendición. Así es el Salvador, lleno de amor, de bondad, de paciencia. Y le estaba dando su bendición y les estaba afirmando, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se están dando cuenta el amor y la bondad del Señor? Dios, en vez de denunciarlos como homicidas, en vez de echarle la cara con ira porque ellos habían sido infieles, en vez de estar ahí, que no lo acompañaron y cuando él estaba con sus ardientes lágrimas en la agonía de las últimas horas de su vida, Dios tiene un intenso amor perdonador por todos nosotros. Los sufrimientos de cada hombre, inclusive cuando nos tropezamos y caemos, son los sufrimientos de Dios. Dios nos ama tanto que no podemos entender ese amor tan grande y tan maravilloso, que en vez de él enojarse y tener ira, no, Dios no se enoja, Dios no te juzga, Dios no está con el dedo señalador, Dios no está ahí con el palo para castigarte, Dios está con los brazos abiertos. Es el Cordero de Dios que te quiere quitar tus pecados, que quiere abrazarte, que quiere justificarte, que quiere llevarte hacia su morada en el cielo. Muchos de los que se acercan a Jesús y creen que son cristianos y están, en vez de llevar a los corderitos a los pies de Jesús, están trabajando por otros tipos de pensamientos, deseos terrenales y torciendo las escrituras y dándose algún beneficio. Cuando venga Jesús van a escuchar las terribles palabras: vete de aquí, porque yo no os conozco, no sé de dónde seas, apartaos de mí, obradores de maldad, obreros de iniquidad. Qué terribles palabras. Roguemos al Señor que cada acción que hagamos lleve el sello del Señor, su santo amor, que sea el Espíritu Santo que nos impulse y nunca un engaño de Satanás, y que no escuchemos nunca esta sanción que Dios va a dar a todos aquellos malos siervos que están usando al Evangelio, presentándolo a los demás como una simple teoría y sin vida, que quieren ahora cambiar inclusive las leyes de Dios, la vida de Dios, las lecciones de Dios. Dios desea que seamos fieles testimonios de Él. Dios desea transformar nuestras vidas. Dios desea poner su sello en nosotros. El maravilloso amor de Cristo se enternece por los corazones de las personas que quieren escuchar su santa palabra. No solamente una exposición de doctrina, sino que quieres verlo a Él, escucharlo a Él, ser consolados por Él, y que también nosotros llevemos consolación a los demás. Dice el Señor: consolaos, consolaos, pueblo mío, ven y súbete sobre este monte alto, anunciadora a Sión. Levanta fuerte tu voz, predica, anúnciale a Jerusalén, a Judea, a Judá, a los gentiles, a todos. Ve y predícales que ve, aquí está nuestro Dios, aquí está vuestro Dios. Y como pastor va a apacentar su rebaño, y en su brazo recogerá sus corderitos, y en su seno se los llevará. Háblale a aquel pueblo que es señalado entre 10,000,
y todo de Él es codiciable. Las palabras solas no los pueden contar. Dios desea que vivamos una vida real al lado de Él, que podamos reflejar el carácter de Jesús y que sea una realidad en nuestras vidas, que se manifieste en nuestras vidas. Cristo quiere un retrato de tu vida que lo refleje a Él. Qué maravilloso es el plan de Dios. Dios desea que vivamos en santidad, en mansedumbre, en misericordia, en verdad, en amor para manifestárselo al mundo. Y entonces, después de que Cristo subió, los primeros discípulos salieron a predicar por todos lados. La gente, los sacerdotes que habían matado a Jesús, pensaban que los iban a ver, la próxima vez que los veían, se iban a burlar de ellos, los iban a ver avergonzados porque su maestro había sido humillado y avergonzado y muerto. Pero qué tremenda sorpresa se dieron, porque cuando los vieron, ellos vieron a los discípulos que resplandecían, estaban felices, habían estado con el Mesías, les había dado las promesas maravillosas y ahora les había dado una encomienda, salir y predicar. Y se fueron directamente a Jerusalén a predicar la palabra de Dios. Dios estaba con ellos, pidieron la bendición antes de salir. Por primera vez hicieron una oración en el nombre de Jesús. Jesús ya les había dicho, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pídanselo al Padre en mi nombre y yo lo haré. Nadie oró en nombre de Jesús, nadie. Hasta que resucitó, hasta que estuvo ahí los 40 días, hasta que se fue, se acordaron y oraron con mucho fervor, y en el nombre de Jesús, por primera vez dijeron los discípulos, y Padre, te pedimos esta bendición con fe en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo fue derramado en ellos en ese momento, les dieron la lluvia temprana, pero más glorioso iba a ser la lluvia tardía, porque iba a caer con más abundancia. Todos estaban consagrándose en espíritu, en alma, en cuerpo a Dios, y todos los que hagan esto también van a recibir constantemente las fuerzas físicas y mentales que vamos a necesitar. Toda la inagotable provisión que ha hecho Dios desde el cielo están a tu disposición. Y los ángeles celestiales también están aquí para darnos aliento, para estar involucrados en el plan de redención. Cristo les da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo despliega aún más las energías y las bendiciones para obrar en tu mente, en tu corazón, en tu vida, para darte gracia. Dios va a ampliar tus dones, tus facultades, te va a ayudar a que llegues a una perfección, una tal perfección que llegues a la perfección divina. Dios auxilia en la obra de salvar almas. Tenemos que salir a trabajar y en el nombre de Jesús. Dios desea que cooperemos con Jesucristo. Solamente con Él vamos a ser completos, y en nuestra debilidad humana vamos a ser habilitados para hacer las obras del Omnipotente. El Salvador anhela manifestar toda su gracia en ti, imprimir todo su sagrado carácter en ti y en el mundo entero. Salgamos a predicar. Dios ya te ha comprado a ti, y no te compró con dinero, te compró con su vida, te compró con su sangre, y por ese costo anhela que tú vayas y vayas a liberar a los hombres que están presos, y que les ayudes también a ser puros y santos, enseñándoles todo lo que tú has aprendido. Aunque Satanás obra para impedir este propósito, por la sangre derramada para el mundo hay triunfo. Proclama la sangre de Cristo Jesús y sigamos adelante con el triunfo que Cristo hizo ahí en la cruz. Ese triunfo es para ti, para mí, para lograr los propósitos del Señor, y van a reportar gloria y honra a Dios y al Cordero cada vez que tú estés en armonía trabajando en su obra. Cristo no quedará satisfecho hasta que su victoria sea completa
en ti y Él vea el trabajo que estás haciendo en tu alma y a favor de los demás. Y solamente así, dice la Escritura, va a ser saciado el corazón de Jesús. Todas las naciones de la tierra tienen que oír el Evangelio. No creas esa aberración satánica papal que están diciendo que no adoctrinemos, que no hablemos. Dios dice lo contrario. Dice el Señor que vayamos y prediquemos a todas las naciones, a toda la tierra, porque tienen que oír el Evangelio de la gracia de Dios. Estamos conscientes que no todos van a recibir su gracia, pero no sabemos si al final de sus días, en un momento dado, esto les va a servir, que van a escuchar y van a despertar. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras esté latiendo el corazón, hay esperanza para que puedan despertar mientras todavía estén las puertas abiertas del cielo y la gracia del Dios esté extendida. Hay un límite de tiempo, así que hay que apresurar nuestros pasos. El reino y el dominio y el señorío de los reinos, todo me lo ha sido dado, dijo Jesucristo. Todo lo que está debajo de los cielos, todo lo que está debajo de la tierra, todo es dado al Señor y desea que su pueblo, esos santos del Altísimo, sigan sus pisadas y la tierra sea llenada del conocimiento de Jehová. Así como el mar cubre todas las aguas y cubre la tierra, así Dios desea que vayamos y cubramos con el Evangelio a todo el mundo. Dice el Señor, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol dirán gloria, aleluya. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae las alegres nuevas, el que publica paz, pero paz verdadera en el Evangelio, no esa paz que te están vendiendo, una paz falsa, del que trae las nuevas del bien, que esté predicando el Evangelio de Dios, que esté publicando la salud, pero la salud en Cristo Jesús, la salud en regresar al plan original del Señor, la salud en el médico de médicos, la salud que viene desde Sión celestial, y que todos podamos alabar el nombre de Dios y decirle, tu Dios reina, el Rey de Reyes, cantar alabanzas, alegrarnos juntamente, que no haya soledades y depresiones. Aleluya, digamos, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes, y todos los términos de la tierra verán la salud de Jehová. Aleluya. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Esto es lo que Dios desea para ti y para mí. Y entonces ahí estaba Jesús despidiéndose de sus discípulos y les dijo, me voy a mi Padre, que es vuestro Padre. Y comenzó Jesucristo a ser elevado poco a poco, y se fue subiendo. Y después ellos estaban viendo a Cristo que iba subiendo, y por más que miraban, porque no querían perderse ni un pedacito de cómo iba subiendo Jesús, aparecieron una nube de ángeles que cubrió a Jesús y lo perdieron de sus miradas. Cuando ya no lograron ver a Jesús, aparecieron dos ángeles ahí en medio de ellos y les preguntó, hermanos, ¿qué mirad? ¿Qué es lo que buscas? Y ellos comenzaron a decirle, así como vistes que Jesús se ha ido, exactamente así va a venir. En ese momento glorioso y triunfante que el rey se estaba retirando, les estaba afirmando a los discípulos que Jesús iba a regresar, y dijo, ojo con esto que les dijo los ángeles a ellos, les dijo, así como se fue de aquí, del monte de las olivas,
Cuando regrese, Él va a poner aquí también sus pies. ¿Por qué crees que están peleando tanto aquel lugar? Aquel lugar donde dijo Dios que iba a poner sus pies. Inclusive hay rumores de que quieren levantar ahí un nuevo templo para meter ahí al apóstata, y como Cristo dijo que ahí iba a ir, ahora ahí quiere aparecerse Satanás disfrazado de Jesús, y a muchos van a engañar. Cristo dijo que en el monte de las Olivas iba a poner sus pies, y ahora ese monte está siendo atacado y peleado por las naciones, principalmente por el papado, que quiere poner ahí un tercer templo, y también va a aparecerse ahí el enemigo. Mas sin embargo, tú y yo sabemos que el Rey de Gloria no va a ser. Primero va a venir Satanás y después va a venir Jesucristo. ¿Cómo va a venir Jesucristo? Aquí nos lo dice claramente. En el Monte de las Olivas dice Jesús que iba a venir, porque ahí Dios había participado, era un lugar ya bendecido por Él, porque Dios lloró, Dios se transfiguró ahí, Dios tuvo sus últimas horas de agonía ahí, ya era un lugar donde Él había hecho tantos milagros, ya es un lugar bendecido por Dios. Y entonces los ángeles le estaban asegurando a ellos que así como viste subir al cielo de aquí para allá, de allá va a venir aquí, y aquí va también descender. Vendrá rodeado con las nubes de ángeles, y todo ojo le verá, y el mismo Señor con aclamación de voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con Él van a venir, y entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Por esta profecía es que ahora el papado quiere hacer su tercer templo ahí para sentarse Él, porque sabe de esto que Dios dijo. Así se cumplirá la promesa que el Señor hizo a sus discípulos, que si me fuere, os vendré otra vez y les voy a aparejar un lugar. Lo va a parejar. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios tiene planes para aquí en la tierra, hacer el centro del universo, porque Él piensa venirse aquí a vivir. Viene ahorita por segunda vez, recoge a sus amados y a los muertos que resucitó y se los va a llevar, pero en el resplandor de su venida, muchos van a morir porque no van a soportar el resplandor de su venida, porque van a seguir guardando pecado. La presencia de Cristo va a tener dos finalidades: recoger a los que lo están buscando y se han consagrado a Él, y eliminar a los que lo rechazaron. Cuando Cristo esté aquí y no va a pisar, recuerden esa señal, no va a pisar la tierra, va a estar ahí con la nube de los ángeles flotando en el cielo, se van a abrir los cielos, va a venir Él con los ángeles, se va a parar ahí, de ahí va a tocar la trompeta, se van a levantar los muertos, los vivos van a ser transformados en un cerrar y abrir de ojos, se van a unir todos y van a ser elevados para recibir a Jesús en el aire. Pero ese resplandor de su presencia va a eliminar a todos los que están en pecado, no van a querer verlo, en vez de correr hacia Él, van a correr en sentido contrario y van a gritarle a las rocas: cáiganse en mí, tráigame tierra, no quiero verlo, porque ellos guardan pecado, y serán eliminados. Toda carne humana será eliminada, todo va a ser eliminado, limpiado, destruido, quemado. Y cuando nos vayamos con Él, Dios mediante, por los méritos preciosos de Cristo, no por nuestros, estemos allá 1000 años, el descanso de 1000 años, el milenio del descanso. Estaremos allá 1000 años, y cuando acaben los 1000 años, en esos 1000 años se van a estar abriendo los libros para que veamos por qué no está fulanito y por qué sí está menganito. Todo se va a abrir y se va a juzgar inclusive a los ángeles caídos. Y en esos 1000 años le va a servir a Satanás y los demonios, que se van a quedar aquí vivos para reflexionar de lo que hicieron.
Cuando ya venga Jesús después de esos 1000 años, van a resucitar los muertos pecadores para que Dios les dé su veredicto final del por qué tienen que ser eliminados. Todas las veces que Él les llamó, los invitó, los perdonó, los buscó y habían sido rechazados. Entonces Dios les va a dar el veredicto y van a ser muertos totalmente. Satanás y los demonios van a ser quemados, van a ser destruidos también y van a ser quemados y van a arder por X tiempo, pero no por la eternidad, hasta que termine de consumir y de pagar toda la maldad que había hecho él y sus demonios. Cuando ya haya sido consumido Satanás, ahora sí, Jesús va a poner sus pies en el monte de las olivas, va a limpiar, va a volver a reconstruir todo el mundo. Cuando lo hizo, Adán y Eva no existían y no vieron, pero cuando lo vuelva a reconstruir, ¡oh, qué maravilloso momento! Tus ojos pueden ser los que lo vean y nos maravillemos y estemos alabando el nombre de Dios por tantas maravillas y tantos planes que tiene el Señor para ti y para mí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y así se cumplirá la promesa que le hizo Dios a sus discípulos. Donde yo esté, quiero que también ustedes estén. Qué maravillosa promesa y no tarda el Señor en cumplirla. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles comenzaron a alabar el nombre de Dios. Dios estaba viajando hacia el Padre Celestial, hacia el cielo, se había elevado, llevaba una hueste celestial alrededor de él, llegaron hasta arriba e hicieron un hermoso, proclamaron un hermoso salmo que nosotros tenemos registrados aquí en la Biblia. Es el Salmo, ahorita les digo qué Salmo es, Salmo 24 del 7 al 10. Llegaron Jesús a las puertas de la ciudad de Dios celestiales y los ángeles comenzaron a decir: alzad, oh puertas, alzad vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, porque va a entrar el Rey de gloria. Comenzaron a proclamar los ángeles que venían con Jesús. Y los que estaban ahí en la ciudad le contestaron: ¿y quién es este Rey de gloria? Y los de afuera respondieron: Jehová, Jehová es el Rey de gloria, es el fuerte, Jehová el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos gozosas vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y volvieron a preguntar por segunda vez: ¿quién es este Rey de gloria? Ellos se gozaban preguntando porque querían escuchar la afirmación del Rey de gloria. Y volvieron ahora a hablar todos en coro: Jehová, Jehová de los ejércitos, este es el Rey de gloria. Y entonces todas las huestes celestiales se unieron a cantar y alabar el nombre de Dios, mientras iba él acercándose al trono celestial donde estaba su Padre. Ahí en ese trono tiene un arco iris maravillosa, el arco iris de la promesa que Jesús había puesto aquí en la tierra. Ahí lo tiene en el cielo. Y ahí estaban los querubines, estaban los ángeles, los serafines, estaban los comandantes de las huestes angélicas, estaban los hijos de Dios no caídos, los representantes de los demás mundos santos que nunca cayeron, no le hicieron caso a Satanás, lo corrieron. Y entonces ahí estaban también dándole gloria a Dios. Había un concilio celestial donde Satanás iba y nos acusaba a nosotros y acusó a Dios también. Ahí estaba también el concilio celestial dándole gloria a Dios. Todos estaban cantando. Todos estaban felices, le daban la bienvenida al Redentor y él se iba acercando y querían celebrar el triunfo del Rey, el triunfo de la gloria. Pero ¿qué creen que pasó?
Ya estaba todo ese gozo de celebración y Jesús los detuvo. No quiso recibir adoración hasta que el Padre Celestial le afirmara que su sacrificio había sido suficiente para salvar la transgresión del hombre sobre su santa ley, sobre su gobierno. Y entonces Jesús detuvo todo esto, no quiso recibir la corona de la gloria, no quiso que le pusieran el manto real hasta que estuviera en presencia de su Padre y él pudiera evaluarlo. Se acercó Jesús a su Padre, le enseñó sus sienes, su cabeza herida, las marcas que tiene aquí él, le enseñó sus manos, le enseñó sus pies y también le mostró su costado y le dijo: Padre, he cumplido. Aquí estoy, mi Señor, y he traído los trofeos de mi gloria. Y le enseñó. Cuando él se fue al cielo, ¿se acuerdan que habían resucitado también algunos? Porque cuando lo mataron hubo un gran temblor y se abrieron algunas tumbas. Se abrieron las tumbas de los santos. Y entonces fueron resucitados junto con Jesús. Cuando es la Pascua se hace el rito en Jerusalén de las primicias. Y las primicias es que mecen antes de ir a cosechar, mecen la primera espiga y la ofrecen como ofrenda grata al Señor para que le dé bendición y tengan una buena cosecha. Y ya después de la Pascua, a la siguiente semana, hacen este rito y cuando ya hacen este rito van a su cosecha y entonces ahora sí cosechan todo lo que han sembrado. Jesús levantó una cosecha, llevaba como ofrenda un grupo de gente resucitada, de santos que habían muerto en su nombre, y iban con él también, ahí lo estaban acompañando en todo esto, todo eso lo estaban mirando ellos, y Dios fue, mostró sus heridas y mostró las primicias de esos resultados, de esos resucitados. Esas primicias, ese grupo que está allá en el cielo ya, que son las primicias que Dios llevó, representan todo lo que Dios va a venir a cosechar dentro de muy poco. Y entonces Jesús presentó los trofeos de su triunfo a esa gente que llevaba ya resucitada y se las ofreció a Dios como la gavilla de las primicias de la resurrección. Eran representantes del futuro resucitados que van a tener en grandes multitudes que van a salir de las tumbas. Entonces el Padre escuchó todo y oyó y le dijo: este plan de salvación, quiero hacerles una referencia, este plan de salvación ya había sido pactado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Era un pacto que habían hecho desde antes de la fundación del mundo. Ellos sabían de la debilidad del hombre, sabían del poder de Satanás engañador y habían hecho una provisión por si, no tenía por qué caer, por si caía la humanidad. Fue así, cayó, ya tenían el plan de salvación, este pacto que iba a redimir al hombre en caso de que se fuese vencido por Satanás. Y entonces había tenido Dios un compromiso ahí entre los tres, y Cristo vino y le dijo, cuando él estaba colgado en la cruz y dijo: consumado es, no le decía a la gente eso, le decía al Padre Celestial: Señor, yo cumplí, consumado es. Lo dijo en la cruz, y cuando él estuvo frente al Padre Celestial, le dijo lo mismo: Padre, consumado es. Y se dirigió al Padre, recordándole el pacto que previamente había tenido con él. El pacto ha sido consumado. Consumado es el pacto que había hecho el Señor con el Padre Celestial. Y dijo, todavía siguió hablando Jesús, y dijo: Señor, si tu justicia ha sido satisfecha, te ruego, Padre mío, que aquellos que me has dado
quiero que donde yo esté, ellos también puedan estar conmigo. Estaba pidiéndote a ti, preciosas y preciosos príncipes y princesas, a ti los estaba pidiendo el Señor, que deseaba que estuvieran con Él donde Él estaba. No quiso recibir adoración, no quiso recibir su corona, no quiso recibir festejos, no quiso recibir el manto real hasta que Dios le afirmara que tú pudieras estar con Él donde Él esté. ¡Qué maravilloso es Dios! Si esto no te simbra tu corazón, nada te va a simbrar. El amor y la bondad de Dios, lo que te está llamando, lo que te está invitando. Y entonces hoy nos dice el Señor, si estás oyendo la voz de Dios, proclamando que la justicia de Dios divina es suficiente, debemos salir a proclamarla. El Señor fue a proclamarla frente a su Padre Celestial y fue aceptado. Estaba satisfecho el Padre Celestial. Satanás había sido vencido en la cruz. Los hijos de Cristo que trabajan en la obra de Dios, que están luchando constantemente en la tierra, Dios les dice, son aceptados en Cristo, son aceptados en el amado, son aceptados por los méritos preciosos del Señor. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, eres declarado justificado, presentado por la sangre de Cristo, porque ahí está grabado tu santo nombre. Por la misericordia y por la verdad de Cristo, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Qué maravilloso es el Señor! Y entonces la hueste angelical se postró frente a Él, gritaban alegremente, un clamor que llenó todos los astrios celestiales, retumbó en el universo, y alababan, gritaban, ¡aleluya! Digno es el Cordero que ha sido inmolado en la cruz. Él es digno de recibir el poder y la gloria, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la bendición, todo para nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Empezaron los cantos de triunfo, se mezclaron con la música de las arpas celestiales, angelicales, música, voces, cantor, coros estaban ahí. El amor ha vencido. ¿Quién es el amor? Jesucristo. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido ha sido encontrado. Cristo dejó toda su gloria por esta perla y la reencontró. La tomó. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman: aleluya, bendiciones, gloria y honra y dominio a aquel que está sentado sobre el trono, aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por los siglos de los siglos sea Él bendito. Desde aquella escena de gozo celestial nos llega a la tierra el eco. Escúchalo, el eco de esas palabras admirables que dijo el Señor: subo a mi Padre, que es vuestro Padre. Así les dijo. Y este hueco, este eco que Dios dijo, repercute por todos los tiempos. Subo a mi Padre, que es vuestro Padre celestial. Ya no sois enemigo, ya no sois esclavo del malo. Eres libre, libre para adorar a aquel que es el dueño del cielo y de la tierra y del universo, y que es tu Padre. Eres parte de la familia celestial, parte de la familia del cielo, la familia real. Yo creo que a veces has visto ahí los reyes terrenales y ¡wow! ¡Qué padre! La princesa Diana, el príncipe Harry y todo. Hermanos, eso no es nada. Dios te invita a que seas parte de la familia celestial, la familia real, la familia del universo, la familia de Dios, Papá Dios. La familia de la tierra debe de ser una con la familia del cielo y seamos uno. Nuestro Señor ascendió al cielo por nuestro bien, para nuestro bien, y Él vive.
Cristo vive y va a venir, por lo cual puede también salvar eternamente a todos los que por Él se lleguen a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios, aleluya, alabemos al Señor por todas sus bendiciones. Jesús está por venir, viene por la novia. Dios desea que nosotros seamos parte de este grupo que lo está esperando, que seas su novia, que seas parte de su pueblo que guarda sus mandamientos, que seas quien esté esperando al Señor, al novio, al Padre Celestial. Pero ¿cómo lo voy a esperar? Comiendo del pan que Dios había dejado para nosotros, comiendo del pan, alabando su santo nombre, buscándolo con reverencia, consagrándonos cada día, abriendo nuestros corazones para que Cristo nazca en nuestros corazones, y naciendo vaya Él creciendo en nuestras vidas hasta que tenga un trono especial en nuestras vidas, en nuestros corazones, y Él pueda transformarnos para su gloria y honra. Veamos a Jesucristo, dice el Señor. Te invito a que escuches esta alabanza y la cantes también. Ved a Cristo, está por venir, vienen las nubes, quiere encontrarse contigo. Ved a Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos démosle coronales santos todos, coronarle Rey de reyes, coronarle santos todos, coronar al Salvador. Exaltalo, exaltalo, ricos triunfos da Jesús. Entronadle en los cielos, en la refulgente luz. Coronale santos todos, coronale Rey de reyes, coronale santos todos, coronar al Salvador. Si los malos se burlaron, coronando al Salvador, hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronarle santos todos, coronarle Rey de reyes, coronarle santos todos, coronar al Salvador. Escuchar las alabanzas que se elevan hacia Él. Victorioso reina Cristo, adorar a Emmanuel. Coronarle santos todos, coronarle Rey de reyes, coronarle santos todos, coronar al Salvador. Amén. ¿Será que podamos ver a Cristo? ¿Será que Cristo ya está terminando su obra en nosotros? ¿Será que lo vamos a lograr? Si hemos echado nuestra suerte con Cristo, te lo aseguro que sí. Y hay un pequeño detalle.
Hay personas que dicen, ya te bautizaste, ya no puedes pecar. Podemos tropezarnos, podemos caernos. La diferencia es que tú tienes la bendición, la fuerza, la ayuda del Espíritu Santo para que te levantes. No nos quedemos ahí caídos. No quiere decir que porque ya te bautizaste, pues ya no vas a tener algún error. O inclusive no te vas a enojar por alguna injusticia que veas. No quiere decir que ya no tengamos sentimientos humanos. Los tenemos, pero ahora van a ser dirigidos por el Señor. Te invito ahí donde estás, si gustas acompañarme a orar. Antes de orar, te quiero compartir este versículo que está en Efesios 1, a partir del 3. Dice el Señor: bendito sea el Dios y Padre celestial de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre preciosa, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, en toda inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, unidos también con las que están en la tierra. Nosotros somos su herencia. Así que Dios está a nosotros buscando que hagamos su voluntad, que hagamos un pacto con Él, a fin de que seamos una alabanza para su gloria en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que fuimos sellados por el Espíritu Santo según la promesa de Dios. Para ser sellados tenemos que ir a los pies de Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados. Y si creemos, ¿qué dijo el Señor? Id, predicar el Evangelio, y aquel que crea sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así sea. Oremos. Padre nuestro, Padre mío, Padre santo, Padre bueno, Padre grande y Padre maravilloso, y que te has convertido en nuestro Padre, gracias por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Padre mío, te agradecemos porque tú eres un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios grande, maravilloso, y que has juntado la justicia, Señor. Y, oh Dios, nos has redimido a través de tu amado Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por el gran plan que hiciste de salvación y que fue ejecutado maravillosamente a través de tu amado Hijo Jesús. Padre mío, gracias por redimirnos, aceptamos tu sangre preciosa, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Señor. Lávanos con tu bendita sangre. Tú sabes todos los pecados que tenemos, Señor, grandes, chicos y de muchos colores. Padre mío, los ponemos a tus pies. Ya no queremos cargar con este saco de papas podridos y te lo ponemos en tus pies, Señor. Aliviana nuestra carga, Señor. Bendícenos, Señor. Queremos ser parte de ese grupo especial que se está consagrando a ti, tu novia, Señor, que se está llenando de una vestimenta pura, guardando tus mandamientos, Señor, y siendo santos, Padre Santo. Te ruego que nos selles para ti, que nos transformes, que nos quites nuestra maldad, nuestro mal carácter, Señor, y que tengamos tu sello, tu maravilloso carácter, tu amor, tu bendición, Señor, no porque seamos dignos, sino porque, oh Dios, te necesitamos. Te lo rogamos todo en el dulce nombre de Jesús, que nos conviertas en tus misioneros, que podamos ir y hablarle a todos
a platicarles, a predicarles, a enseñarles a que también guarden tus mandamientos para que se preparen para tu santa venida. Ayúdanos a rescatar a la familia, a los vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de la escuela, a todo aquel que te está buscando, a todo aquel que está pidiendo una oración, a los que están sufriendo, Señor. Aceptamos tu comisión. Ayúdanos, conviértanos en tus discípulos, en tus siervos, y que vayamos a hacer tu obra maravillosa. Quédate con nosotros, Señor. Séllanos cada sábado que guardemos en tu nombre. En tu dulce nombre, Jesús, por los méritos preciosos de nuestro Dios maravilloso, el Salvador, abogado y redentor, a ti sea la gloria y honra por los siglos y los siglos. Amén, Señor Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios está por venir, quiere que estemos nosotros listos para irnos con Él, pero también que salgamos a predicar y trabajemos en favor de la humanidad. Hoy tuve el gusto de compartir con ustedes el último capítulo de El deseado de todas las gentes. Y te invito ahí donde estés, en el lugar donde te haya puesto el Señor, que cuides tu grey, trabajes por tu grey, por tu comunidad, por tu familia, que no te desalientes, que sigas adelante, sigas orando y sigas buscando al Señor. El Señor está por venir y quiere encontrar a su novia, que eres tú. Y Dios desea que te consagres. Quiero, para despedirme de ustedes, bendiciones, compartirles el por qué soy adventista del séptimo día. Creo en la palabra del Señor.
Gloria a Dios. Maravilloso. Soy adventista porque Dios me encontró. Soy adventista porque Él me buscó. Yo no tuve la bendición de crecer con una Biblia en mi mano. Tampoco tuve la bendición de que alguien me predicara. Era una fugaz católica. Iba de vez en cuando, pero no tenía una Biblia en mano. Yo adoraba a Dios en mi total ignorancia, hasta que una vez un primo de mi esposo lo visitó, Aurelio, de Monterrey, y le entregó de regalo una Biblia. Así fue como entró la Biblia en mi casa. Ya tenía yo mi matrimonio hecho, ya tenía 3 hijos, y empecé a leer la Biblia. Ahí me di cuenta de todas las falsedades que nos habían dicho en la iglesia. Gracias al Señor me encontró, se me cayó la venda, pero seguí estudiando la Biblia en casa. Me quitó la venda, pero yo no conocía la iglesia adventista. Y seguí estudiando. Le comencé a enseñar a mis hijos la Biblia, les di la Biblia a ellos también. Gracias al Señor, les encantaba estar leyendo la Biblia en vez de correr a la calle a jugar fútbol, a andar con los amigos. Les gustaba estar de panza en su cama y leyendo la Biblia. Entonces, tanto me decían, tanto familiares como vecinos, que tenía hijos raros, porque en vez de salir a jugar, a pasear y andar en la onda, los tenía yo encerrados ahí en la casa leyendo la Biblia. Tanto me dijeron que yo comencé a creerles. Y una vez les dije a mis hijos, oigan, ¿no quieren hacer una fiesta o irse con los amigos o dar la vuelta o irse al fútbol? Y se me quedaron viendo bien raro. Mamá, ¿qué te pasa? Si nosotros estamos felices aquí en la casa, estamos contentos y leyendo la Biblia. Le digo, ¿de veras? ¿No se sienten que yo los estoy obligando? Dice, no, mamá, queremos estar aquí. Muy bien. A partir de ahí ya no volví a molestarlos y no le hice caso a la gente que decía que tenía hijos raros. Gracias a Dios, sí tuve hijos raros, para la gloria y honra del Señor. Y entonces, el hijo mayor, mi hijo Federico, cuando entró a la secundaria, pues ya mis hijos sabían la Biblia. Comenzó a sentir el deseo de congregarse. Y él me dijo, mamá, en la Biblia hemos estado estudiando que dice debemos de congregarnos y nosotros no vamos a ningún lado, mamá. Me gustaría ir a una iglesia, pero no sé a cuál. ¿Me das permiso de ir? Porque fíjate que todos mis compañeros tienen una religión diferente entre todos. Todos son diferentes. Uno es mormón, otro es testigo de Jehová, otro es aleluya, otro es evangélico. Y todos me invitan a sus iglesias. ¿Me das permiso de ir a ver sus doctrinas para ver cuál se asemeje a la Biblia, mamá, lo que hemos aprendido, a ver dónde está la verdad? Le di permiso. Comenzó a ir mi hijo a acompañar a sus amigos, a todas las demás denominaciones, y él seguía en la búsqueda de la verdad. Nadie vino aquí a tocarnos la puerta, a adoctrinarnos. Él salió a buscar la iglesia, una iglesia que se conformara con lo que él había estudiado en la Biblia. Y por fin, en su investigación, él es una persona actualmente también, es investigador en doctorado. Él desde chiquito era un investigador. Y entonces llegó a la iglesia central que está ahí también en Madero, en la calle Allende con República de Chile. Y llegó a esa iglesia y también escuchó las doctrinas, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al terminar mi hijo su investigación, llegó a mí y me dijo, mamá, ¿sabes qué? De todas las iglesias que he visitado y he investigado que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la que más se asemeja y la que cumple los mandamientos y hace lo que está aquí, mamá. Ahí me gustó. ¿Me dejas ir? Asistir ahí. Claro, mi hijo, vaya. Yo le di permiso. A partir de ahí, el diablo se levantó y atacó horrible a mi hijo por ir a la iglesia. Pero ahí estuvo él fiel. Mientras más Satanás lo atacaba, él más fiel fue a Dios. Se terminó bautizando. Me dijo, mamá, me quiero bautizar, quiero pertenecer ahí. Adelante, mijo. Se bautizó.
después el segundo, y así uno a uno fueron yendo, mas yo no me congregaba ahí. Yo seguía con mi gozo personal, individual, de seguir leyendo la Biblia en mi casa. De vez en cuando los llegaba a visitar allá a mis hijos, pero no me congregaba. Seguía yo aquí, según, que para calmar las tormentas. Y eso no debe ser, es el Espíritu Santo quien debe de calmar las tormentas. Pero yo seguía en esa mentalidad y estudiando la Biblia. Un viernes en la noche me quedé leyendo Daniel. El libro de Daniel es un libro pequeño pero lleno de enseñanza, y me impactó ver la consagración de Daniel, cómo él era puro a pesar de que lo persiguieron, le mataron a sus padres, lo hicieron esclavos, lo encarcelaron, le quitaron todo, y él siguió siendo fiel a Dios en la tierra donde lo habían enviado y predicando y trabajando para la gloria y honra de Dios, y se mantuvo fiel hasta en la alimentación. Esto me impactó a mí porque no vi ninguna mancha en la historia de Daniel. Y esa noche oré a Dios y le dije: Señor, yo quiero ser como Daniel. Yo quiero ser fiel como Daniel, yo quiero ser puro como Daniel, yo quiero consagrarme como Daniel. Y yo estaba dale y dale con que yo quiero ser como Daniel y que me amas como Daniel. Y me dormí con esa oración. En la mañana, que era sábado en la mañana, ya mis hijos ya se habían levantado, se habían arreglado, desayunado, llevan muy propios para la iglesia, cada quien con su Biblia. Y abrí los ojos y vi que ellas iban a ir, y yo me quedé en la cama. Y oí una voz que me dijo: si quieres ser como Daniel, ¿por qué no guardas el sábado? Específicamente me dijo así. Yo sentí que me caía agua helada y me despabilé, me levanté y dije: ¿qué? Y escuché la voz: si quieres ser como Daniel, ¿por qué no guardas el sábado? Santo Dios, que me doy el disparo, salí del cuarto, busqué a mis hijos, ya se estaban yendo, y les dije: espérenme, yo quiero ir con ustedes a la iglesia que guarda el sábado. Y voltearon a verme extrañada y me dijeron: bueno. Le digo: no, mejor váyanse, ustedes ya están listos, váyanse a la iglesia, nada más que me espere Karina. Y se fueron ellos, mis 3 varones, a la iglesia, y se quedó Karina. Y le dije a Karina: oye Karina, ¿qué hay que hacer para pertenecer a la iglesia? Ya Karina me estuvo platicando y nos fuimos a la iglesia, que tenía que asistir regularmente, que vaya a la iglesia, que guarde el sábado. Y me iba platicando. Ese día, hermanos, cuando estuve ahí en la iglesia, había bautizos. Yo no quise desaprovechar la oportunidad y pedí ser bautizada. Levanté la mano y le dije: yo quiero ser bautizada, quiero pertenecer a esta iglesia, guardar el sábado, serle fiel a Dios. Yo estaba emocionada por el jalón de orejas que me había hecho el Señor. Gracias a Dios hicieron una pequeña junta. Me dijo el hermano Martín que me esperara un momentito, que iban a consultarlo. Se juntaron algunos miembros de la iglesia, consultaron mi caso. No puse la mamá de todos esos niños que están ahí sentados. Me dieron el voto de la confianza, de la fe, y me bautizaron. Yo ahí salí contenta, no llevaba nada. Me dieron una bata para ponerme y otra bata para secarme, y ya me volví a poner la ropa que traía. Me bauticé para la gloria y honra de Dios. Cuando salí de las aguas, salí tan feliz, tocada por el Espíritu Santo, y no paraba de hablar: Señor, ya ahora sí te voy a ser fiel, voy a guardar el sábado, voy a estar aquí en tu iglesia y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, hasta que me di cuenta que me estaban viendo medio raro, y ya mejor me quedé calladita. Y a partir de ahí estoy cada sábado dándole gloria y honra a Dios. Le agradezco al Señor que me rescató. Le agradezco al Señor que me encontró. Le agradezco al Señor que me va ayudando a caminar con Él. No soy perfecta. Todavía me enojo, y más cuando tocan a mis hijos, es como que me agarran el ojo. Pero sé que Dios está por venir, que debemos de redoblar esfuerzos, que Dios quiere encontrar a su novia y deseamos ser parte de ellas. Yo sí. ¿Tú también? Yo sé que sí. Perseveremos. Estamos en la prueba final. No importa lo que pase alrededor tuyo, consagrémonos a Dios.
Dios desea un pueblo santo porque Él es santo. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga y sigamos adelante. Hasta la próxima. Un abrazo para todos.